que van a tener en el día de hoy y cuáles son los temas que tienen en vista a tratar, cuál es la perspectiva que tienen de acá a futuro. Sabemos que el año que viene es un año muy importante. Mira, en primer lugar vamos a hablar de este año, que es muy importante porque vamos a hacer un congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda el 8 de noviembre en el Luna Park, convocado por el Partido Obrero y por gran cantidad de dirigentes sindicales de izquierda, de las fábricas que se han ido ganando en todo el país, ¿no es cierto? Y en este congreso lo que se va a discutir en forma completa, digamos, es la propuesta que tenemos los trabajadores ante la crisis que estamos viviendo. Es decir, ya estamos trabajando, ya estamos interviniendo, hemos presentado un proyecto de ley para prohibir las suspensiones y despidos. En el día 20 de lunes, que fue el aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, del compañero del Partido Obrero, que fue asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria de Pedraza, para quebrar la lucha contra las tercerizaciones, ¿no es cierto? Ese día nuestros diputados, Pitrola, Pablo López, presentaron un proyecto de ley para terminar con el trabajo tercerizado y en negro en la Argentina y que todos los trabajadores, en la medida que están en algún lugar de trabajo, estén en planta permanente apenas entran a ese lugar de trabajo y bajo el mejor convenio que rija en ese lugar de trabajo. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a Mariano Ferreira, ¿no es cierto? Incluso esto es uno de los grandes puntos que se va a discutir en este Congreso, porque el trabajo en negro y el trabajo tercerizado no solo no ha terminado, sino que se ha extendido mucho más. E incluso la reforma del Código Civil, la nueva reforma que se hizo apuradamente después que la Presidenta de la Nación acordó con Bergoglio, ¿no es cierto?, en el Vaticano, uno de los puntos que desarrolla es la legalización absoluta de la existencia de las agencias de empleo, del trabajo por contrato, o sea, a término, digamos, por un tiempo de trabajo, y salvaguarda a las empresas madres de cualquier tipo de accionar que puedan hacer sus trabajadores si le pasara algo trabajando para esa empresa. Entonces, tiene una vigencia enorme el problema de las tercerizaciones y el trabajo en negro, lo mismo que las suspensiones y despidos en el medio de la recesión. Entonces, así como tenemos estos proyectos, la idea es enfrentar la crisis económica y política con un programa de carácter socialista, de carácter obrero, ¿no es cierto? A nosotros nos parece, incluso vamos a movilizarnos el próximo lunes contra la nueva ley de hidrocarburos, porque este es un gran problema por el cual se entrega la producción petrolera a sectores privados, imperialistas, ¿no es cierto?, pero con cláusulas que son las mismas que tenía en su momento Repsol, que es que le permitían extraer sin ningún tipo de límite, que el desastre ambiental que queda como consecuencia queda a cargo de la población del lugar, y como se firmó el acuerdo con Chevron actualmente y ahora se va a hacer en Vaca Muerta, se permite que se gire el petróleo en bruto al exterior, se lo mande para procesar en el exterior, o sea, para industrializar en el exterior, pero también se permite que las ganancias sean repatriadas, colocadas en el exterior, o sea que acá va a haber una gran explotación de las reservas mineras, o petroleras, también de las mineras, porque también esto pasa con la minería, nos va a quedar el tendal de la contaminación, vamos a seguir dependiendo de la industrialización del petróleo externa y de comprar en el exterior, o sea que va a haber un mayor tarifazo, ¿no es cierto?, y mayor déficit energético, porque como encima les van a permitir que renueven los contratos sin límite, hasta que no vacíen los pozos no se van a ir, ¿me entendés? Entonces, si ya, como producto de que YPF fue explotada por Repsol, nos quedó el déficit energético por el cual el país está tremendamente endeudado, imagínate lo que viene después. Entonces, este es otro de los puntos en los cuales estamos interviniendo. El día miércoles va a haber una movilización a Congreso, pero aparte se va a discutir fuertemente en el Congreso por qué consideramos que la industria de los hidrocarburos tiene que ser de carácter nacional, por qué tiene que haber una producción prioritaria para las necesidades del mercado nacional,
¿no es cierto? Y cómo las ganancias que quedan de esta producción tiene que ser colocada al servicio de una reindustrialización del país, que es uno de los grandes puntos que plantea el Frente de Izquierda del Partido Obrero y que se va a discutir en el Congreso, porque nosotros defendemos el trabajo en blanco y con el mejor convenio, defendemos que se reabran las paritarias en forma inmediata para aumentar los sueldos ahora, porque todos los convenios que se firmaron, viste, desde los docentes, metalúrgicos, mecánicos, etcétera, ya están comidos por la inflación. Y en ese sentido también enfrentamos la política de los Moyano, de los Yasky, que están planteando que se adelanten las paritarias para discutir los sueldos del 2015, pero en realidad tenemos que discutir los sueldos del 2014 que ya no alcanzan. Por eso te decía que los problemas son hoy, ¿no es cierto? Así que la idea nuestra es discutir esta cuestión, ¿no es cierto?, cómo a la conquista de comisiones internas combativas, cómo a las luchas que ha habido y que la propia burocracia sindical de la CGT de Caló, de la CGT de Moyano, de la CTA de Yasky, se niegan a continuar, ¿no es cierto?, lo enfrentamos también con una unidad de los trabajadores luchando por esto: reapertura de paritarias, abolición del impuesto a las ganancias, nacionalización de los bancos y del comercio exterior para que todo lo que se exporte y todo lo que se produce quede al servicio de lo que necesitamos en el país, y esto de previsión de suspensiones y despidos, que nos parece que es clave. ¿Cómo ve el tema del primer empleo? Porque es muy complicado y en estos tiempos que corren donde no hay trabajo, un aspirante a un trabajo, valga la redundancia, sin experiencia, se ve muy limitado. Lógico, por eso el primer problema es que tenemos que impedir que se suspenda y se despida a los que ya tienen trabajo. Es decir, por eso hemos presentado este proyecto de ley que tiene 100 diputados apoyándolo. Todavía no logró la mayoría, los que se oponen son los del kirchnerismo. Raro. No es raro, si son los responsables de la situación de hundimiento del país. Pero lo que vos planteás es muy importante por lo siguiente: ¿cómo haces para generar empleo? Y un empleo de carácter estable, con un sueldo como corresponde y todo eso. Reindustrializando el país. Por eso lo de la ley de hidrocarburos y el planteo nuestro de la estatización y que la guita quede acá, es un planteo de que entonces se abren empresas, se genera la obra pública, se invierte en el hospital, en las escuelas, no sé si me entienden. Entonces este primer empleo empieza en un país donde la ganancia que se acumula en el país se invierte a favor de un beneficio social de conjunto, no sé si me entendés. Si acá el ahorro del país va para pagar la deuda externa de los bonos que entraron en el canje, que como ha confesado Cristina Kirchner, se viene pagando desde que Néstor Kirchner estableció el pago, la renegociación del default, ¿no es cierto?, y en el 2005 se comprometió a pagar, y vienen pagando. Y si va a pagar a los buitres, porque está negociando no pagar, sino cómo paga a los buitres, ¿no es cierto?, todo el ahorro del país se va en el pago de la deuda externa, y otra parte se va en el mantenimiento de los subsidios a las empresas privatizadas y privadas que el gobierno ha alargado, viste, para todos los sectores amigos. Entonces, mientras tanto vos no tenés planes de vivienda, no tenés obra pública, tenés las escuelas que se caen a pedazos, los hospitales sin insumos. Entonces nosotros, como Partido Obrero y en este Congreso, vamos a discutir hacia dónde se tiene que orientar la economía, porque también nosotros planteamos que la deuda externa no hay que pagarla, pero que antes hay que convocar a un plebiscito donde la población discuta su opinión, si tiene que pagar o no pagar y qué hacer con la plata, porque tampoco es un problema de no pagar. Rodríguez Sá no pagó, pero la guita que quedó en el país sirvió para que se rearmaran los negocios de los empresarios, no de los trabajadores. No sé si me entendés. Pues también esto se va a discutir en... Esos mismos empresarios son los que están de alguna manera dejando sin trabajo a muchos de los trabajadores que sostuvieron esas empresas. Efectivamente, dejando, porque la crisis hace que la paguemos los trabajadores, pero aparte, estos mismos empresarios son los que están reclamando nuevos beneficios, porque, por ejemplo, parte de los empresarios del campo, ¿no es cierto?, que han retenido las cosechas porque el valor del dólar no les convenía, no les importa la alimentación de la población, les importa cuánto van a obtener. Ahora el gobierno, para que larguen las cosechas y entren dólares, les ofrece bonos
con respaldo peso, pero al valor que tenga el dólar, ¿no es cierto?, para que entren los dólares, es decir, les da unos beneficios bárbaros. Están discutiendo devolverles el IVA, el impuesto al valor agregado. Ahora, a vos no te devuelven el impuesto al valor agregado, a mí no me devuelven el impuesto al valor agregado. Y muy por el contrario... A los empresarios sí, a nosotros nos cobran el impuesto a las ganancias, que ese es otro proyecto que ha presentado el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que se aboliciona el impuesto al sueldo. Estamos en contra. Y muy por el contrario, los empresarios que se encargan de trabajar una X cantidad de hectáreas y necesitan una X cantidad de empleados, deciden que no les es rentable, entonces trabajan muchos menos y tienen la necesidad de muchos menos empleados, con lo cual se pierde la posibilidad de que muchos de esos trabajadores puedan tener ese pleno empleo. Mira, eso, por ejemplo, en las semilleras, que son muchas las de la segunda sección electoral, hay muchas semilleras, Monsanto, Pioneer, Satusager, etcétera. Vos fíjate que contratan a la gente con el contrato del peón rural, y el estatuto del peón rural permite el trabajo temporario, permite el trabajo de menores desde los 16 años, permite que a la persona se la considere en blanco, pero cuando trabaja una cantidad de meses nada más, el resto de los meses no se le pagan. Y lo que es peor, y ha pasado este año, es que ni siquiera se termina con el trabajo de la temporada. Los dejan sin trabajo antes de que terminen los meses en los que tenían que trabajar. Así que, como vos bien decís, también en estas localidades se ve muy clarito cómo las patronales, ¿no es cierto?, que han acumulado grandes ganancias en muchos momentos, atacan o golpean a los trabajadores dejándolos sin trabajo, justamente porque ya la cosecha la tienen a espera a exportarla en el momento que la guita les convenga más, el cambio del dólar. Y mientras tanto hay un montón de gente que se queda sin trabajo. Por eso, con este proyecto de prohibición de suspensiones y despidos, lo que planteamos es que se repartan todas las horas de trabajo entre todos los trabajadores. Entonces, si tenés que trabajar menos, trabajás menos horas, pero manteniendo el sueldo, porque las ganancias patronales están súper garantizadas, y aparte planteamos que se abran los libros a las empresas a ver cuánta plata les entró, cuánta plata invirtieron, ¿no es cierto? Y ahí se va a demostrar fácilmente cuánto han venido ganando todo este tiempo. Realmente enriquecedora esta charla. Esperemos que se puedan hacer muchos de los proyectos que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda siempre propone, porque es en pos de una mejor condición del trabajador y que su salario sea más digno, que tenga mejores condiciones laborales y que tenga un mejor pasar, porque realmente hoy por hoy uno está con miedo de cuándo le dirán que no tiene más laburo. Efectivamente, como esto ya lo vivimos varias veces, ¿no es cierto?, y hace relativamente poco, porque en la crisis del 2001 es bastante cercana para todos nosotros, es que nosotros consideramos que lo primero que hay que defender es el trabajo, porque con los trabajadores trabajando se consume, y consumiendo se mueve la industria y se mueve el país, no sé si me entendés. Entonces lo primero que hay que defender es al trabajador. En cambio el gobierno y las patronales lo primero que atacan es a esos trabajadores. Vos fijate que ya han sido muchas las declaraciones, ¿no es cierto?, de Piñanelli y de Lesmata, de Moyano, del propio gobierno, de Moyano que se reúne con Macri, de que tienen que ponerse de acuerdo en deshacerse de la izquierda que está dirigiendo un montón de sindicatos. ¿Por qué? Porque quieren tener las manos libres para poder llevar adelante esta política de ajuste, porque junto con los despidos también vienen los tarifazos, viene el aumento del costo de vida. Entonces no quieren que salgamos organizados a reclamar, y por eso, viste, se aplican leyes represivas contra los trabajadores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.